El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta. Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Germán Guerrero Pino, compilador del libro Einstein, científico y filósofo. El libro nos presenta una serie de artículos que hablan sobre el pensamiento y la obra de Einstein. ¿En qué contexto se desarrollaron y cómo hizo la selección de estos artículos? El libro Einstein, científico y filósofo, tiene 12 artículos y uno de ellos fue escrito por mí. Y en él participan, digamos, científicos de renombre internacional y filósofos también de renombre nacional e internacional. El origen del libro tiene que ver con la celebración que se hizo aquí en la Universidad del Valle en el 2005 en un simposio internacional sobre Einstein, en el cual se celebraban los 100 años de la famosa teoría de la relatividad especial que presentó a través de un artículo en 1905. Pero realmente fue un año maravilloso, digamos, para la física y para la producción intelectual de Einstein, ya que ese mismo año publicó como otros 4 artículos que realmente se constituyeron en aportes fundamentales para la física, incluso la mecánica cuántica y otros campos de la física. De esas conferencias se extrajeron, digamos, los artículos más sobresalientes que aparecen acá. Realmente fueron más o menos 5 o 6 artículos. Esos artículos se mejoraron, algunos estaban por ejemplo en francés y se tradujeron al español, otros están en inglés y se tradujeron al español, y entre tanto también se invitaron a otros profesores prestigiosos para que participaran en el libro. Y pues todo este trabajo, digamos, de mejorar los artículos, de gestionar, digamos, estos nuevos artículos, llevó más o menos unos 4 años y por eso apareció en el 2011 el libro. Einstein es uno de los científicos más notables del siglo XX, sin embargo, no lo conocemos como filósofo. ¿En qué sentido lo podemos considerar filósofo? Einstein es un científico muy notable y es conocido, digamos, por todo el mundo, y después de sus aportes a la física participó, digamos, en muchos debates políticos, sociales, que tuvieron incidencia, digamos, a nivel social, y eso, digamos, lo hizo un personaje público, ¿no? Pero efectivamente la dimensión filosófica de su trabajo no es tan conocida, digamos, como su trabajo científico. Entonces está muy bien preguntarse en qué sentido podemos decir que es filósofo y en qué sentido él se consideraba filósofo, porque el mismo Einstein, digamos, mostraba su trabajo como si fuese un trabajo científico, pero también filosófico. No es filósofo en el sentido de construir un sistema filosófico. O sea, Einstein no construyó de manera intencionada un sistema filosófico, ni se lo propuso, ni tampoco es continuador de un programa filosófico o de una corriente filosófica. No se le puede inscribir concretamente, digamos, en ese campo. El sentido en que es filósofo es en continuidad con su trabajo científico, o sea, no se puede desligar, digamos, y él lo veía así, o sea, él realmente veía una especie de continuidad entre la ciencia y la filosofía, entre la física que él hacía y la filosofía que él realmente practicaba, ejecutaba. La diferencia uno la podría trazar en términos, digamos, de la generalidad con que trabaja el respectivo campo. Por ejemplo, él decía, el físico es un filósofo que se ocupa de cuestiones particulares. Si no fuese así, sería un cierto tipo de técnico. O sea, él veía muy conectada, digamos, la física en la que él trabajaba, que era física teórica de reflexiones filosóficas, ¿sí? Entonces, la filosofía tiene el carácter general, o sea, se ocupa, digamos, de cuestiones generales, y cuestiones generales aparecen en todas las disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque el filósofo indaga sobre los conceptos, y eso fue lo que hizo, digamos, en la física. Einstein realmente
hizo un análisis muy juicioso de lo que se ha de entender por espacio, de lo que se ha de entender por tiempo, por gravedad, cuál es el campo de la geometría, cómo se conecta el conocimiento con la realidad, en qué consiste, digamos, la creatividad científica. Todo ese tipo de cuestiones lo inquietaban a él, muy conectadas con lo que él estaba haciendo en la física, o sea, no desconectadas de ello. Y eso es propiamente, digamos, un trabajo que se podría calificar de filosófico. Incluso un colega de él, como es Leopoldo Infeld, decía que la mayoría de las veces el tiempo lo ocupaba Einstein en cuestiones de matemáticas y de física, pero él no se consideraba un matemático, sino que se consideraba un filósofo. O sea, un filósofo en el sentido de que estaba indagando por los fundamentos de las teorías físicas y el análisis, digamos, conceptual de las teorías físicas. Y también era muy cuidadoso con las cuestiones de coherencia o de sistematicidad del conocimiento. Y eso es muy del espíritu filosófico, de respetar los argumentos, de mirar coherencia entre los argumentos, de mirar en qué se fundamentan los conceptos, si los conceptos son realmente claros, cuál es el vínculo que existe entre los conceptos, y si estaban aplicados a la física, pues pareciese que se estuviese haciendo física, pero realmente también tiene mucho, digamos, del trabajo, de la manera como trabaja el filósofo. Entonces, Einstein se dedicaba a pensar la física de manera filosófica. Profesor, ¿qué filósofos y qué sistemas de pensamiento determinaron las ideas de Einstein? Él no fundó un sistema filosófico propiamente, ni tampoco fue uno de los desarrolladores o que se haya inscrito en un programa filosófico para desarrollarlo. Pero desde luego fue una persona que leyó muchos de los notables filósofos, digamos, desde Grecia, incluso conocía, digamos, las cuestiones sustantivas de la filosofía, pero no de una manera sistemática, y más bien lo que podríamos decir es que si forjó una filosofía, la forjó al interior de su trabajo en la física. El sistema, digamos, no lo hizo explícito él de ninguna manera. Es posible que algunos intérpretes posteriores, digamos, o estudiosos, digamos, de la obra científica de Einstein puedan extraer un sistema, digamos, a nivel epistemológico, de teoría del conocimiento de Einstein, que se pueda derivar de lo que hizo, pero de ninguna manera Einstein lo pensó en esos términos. Las premisas filosóficas las fue gestando en compañía de las reflexiones que iba haciendo al interior, digamos, de la teoría especial de la relatividad, la que publicó en 1905, y la gran teoría, digamos, la teoría por excelencia, que es la teoría general de la relatividad, que la publicó en 1916. Tomó como guía a ciertos filósofos. Dentro de la epistemología tenía una tendencia muy próxima, digamos, a los trabajos de Hume, de David Hume, un filósofo inglés, y los trabajos de Ernest Mach, un físico y filósofo de la física de Viena, y que tenía una tendencia que se llama empirista, o sea, es una tendencia filosófica que trata de conectar todo el conocimiento científico con la experiencia directa. Incluso en ocasiones hizo declaraciones, digamos, de que esa perspectiva filosófica era la que lo había alumbrado, digamos, o guiado en la construcción de la teoría especial de la relatividad. Pero después se arrepiente efectivamente de que la ciencia se construye de esa manera tan simplificada como proponen los empiristas, de que nuestro conocimiento tiene que estar directamente conectado o vinculado con las experiencias observacionales y que tenemos, digamos, a través de los sentidos. Y empieza a mostrar más bien que hay un gran aporte en el conocimiento científico, que es la creatividad científica. O sea, realmente el científico o los científicos que construyen nuevas teorías tienen que proponer nuevos conceptos, deben proponer nuevas ideas, deben irlas consolidando en conexión con los desarrollos que se están haciendo a nivel experimental, pero eso es un trabajo, digamos, de creación y muy desligado, digamos, de la experiencia directa. Y después viene ese proceso, digamos, de acople, de que ese sistema teórico que ha armado el científico, tanto de carácter conceptual y de carácter matemático y lógico, se pueda ajustar al campo de investigación que él está desarrollando. Va en contravía, en alguna forma, de una perspectiva empirista, digamos, que era la que tenían, digamos, filósofos como Hume y como Mach. Otro filósofo en el cual también se inspiró, y no se sabe exactamente en qué medida, en qué detalles, pero del cual él hablaba mucho, era Spinoza.
¿sí? Un filósofo continental que lo admiraba mucho, digamos, incluso por su tradición judía. Nosotros sabemos que Einstein era judío, pero también lo inspiró en cuestiones que tenían que ver con la ciencia, como el determinismo y otro tipo de cosas, el libre albedrío, y era un filósofo hacia el cual Einstein guardaba mucho respeto y mucha admiración. Pero la influencia de estos filósofos no es una influencia que uno pueda decir bien determinada, notoria, sino más bien de carácter tangencial, y que eran filósofos que él mencionaba, pero que en últimas la propuesta filosófica que está haciendo Einstein es lo que en el siglo XX se llama filosofía de la ciencia, pues la fue gestando él mismo con el trabajo de la física.